Antes del parón por la fecha FIFA de noviembre, el Dordrecht visitó las instalaciones del Ajax para medirse al equipo filial para la 15ª fecha de la Eredivisie. Novedad era la titularidad de Stefano Carrillo, que actuaba como el único punta en el esquema. Era el minuto 3 y con un gran pase el central encuentra a Stefano al espacio, pero el balón se le cerró y con la pierna mala no pudo respetar el esfuerzo de su compañero, que llegaba solo. Muy temprano el estilo del Ajax se impuso, priorizando la tenencia del balón y la circulación. Mientras tanto, el Dordrecht sabía que tenía que ser efectivo en los balones divididos, apoyándose al frente de su punta para que tratara de aguantar o descargar el juego a los costados. Pero ninguna de estas dos cosas las iba a realizar con especial efectividad el nacido en Durango. Múltiples intentos tuvo para servirle de poste a sus compañeros, pero el control o la devolución le iban a fallar constantemente. Su equipo se salvaba del primero tras una falla terrorífica de Wolf, que tenía la portería descubierta. Como contestación salían los carneros en contragolpe. Aparecía Carrillo y se le quedaba atrás el balón, matando la dinámica hasta que lo acorralaron entre varios elementos. Fuera de un remate de cabeza en un tiro de esquina, el mexicano no estaba proveyendo soluciones a los problemas que se encontraba el Dordrecht para poder salir del campo. Los balones que lo buscaban para que le pudiera dar claridad a un partido casi totalmente dominado por los jóvenes del Ajax era en situaciones apremiantes, casi siempre con un marcador respirándole la nuca. Era la realidad que no todo se le podía achacar a su delantero, pero estas eran las exigencias de su equipo, lo que querían de él y no lo estaba dando. En otra pelota parada el remate de Lucas reventó el travesaño. En el rebote Carrillo no consigue llegar y se volvían a quedar cerca. Conduciendo el balón tampoco iba a traer mejores resultados, pero el Dordrecht estaba cerrando fuerte el segundo tiempo y en una salvada del arquero en mano a mano, Stefano llegaba pleno a la segunda jugada y optó por el disparo que impactó en el defensor. Para la segunda parte las opciones en el área no iban a faltar, pero siempre parecía faltarle ese punto de malicia, del timing necesario que necesita un delantero para bajar las revoluciones en la zona final. Iba a partir desde posición antirreglamentaria al minuto 50. E instantes después caía al costado izquierdo para recibir de su volante, pero no pudo quitarse de encima al defensor, que lo desarmó en 2 tiempos. Tocaba defender porque llegaba la respuesta de los hijos de los dioses, y usando la cabeza ganó en 2 ocasiones a primer poste. Para contragolpear, sin embargo, seguía sin ser capaz de dinamitar el juego para sus compañeros, quedándose corto en los pases o volviendo a caer en fuera de juego. Nuevo remate de cabeza en el área, y de nuevo partía sin dirección. Eran los mejores minutos de los carneros, contenían el peligro atrás y buscaban transicionar al ataque, pero su delantero tenía los mismos inconvenientes, los defensas le habían tomado la medida, aunque su propuesta arriesgada le seguía dejando opciones para romper a la espalda. La secuencia completa dejaba ver con mucha claridad ese patrón tan repetido, arrancaba con intención, aceleraba como si al fin fuera a soltarse, pero en el último tramo algo se apagaba. Una última tras una recuperación suya, clavándose en diagonal hasta perder la pelota. Llegaba su sustitución a 13 del final y el juego terminaba con marcador a 0 goles, 1 punto para cada uno. La fecha 12 de la Serie A se jugaba en el estadio Unipol Domus, hogar del Cagliari. El Genoa arrancaba la era de Daniele De Rossi. Como es costumbre, Johan Vázquez salía al campo como el capitán del equipo. El duelo daba inicio y desde ese momento se intuía que el juego sería muy disputado. Y no es para menos, ambos clubes están en la parte baja de la tabla. Así que este partido podría ser un factor al final de la temporada. En el transcurso del juego se reflejaría mejor esta paridad, donde cada equipo tomaba su turno para generar su juego.
El mexicano jugaba más líbero, tratando de asegurar no dejar vacío el espacio entre la defensa y la media cancha. Cuando llegó el turno del Genoa para atacar, generaban por en medio una jugada donde Vitinha recibía y perfilaba para después cruzar la pelota y calentar el estadio con el primer gol. Genoa trató de enfriar la dinámica que habían mantenido hasta esa fase del encuentro. Intentaron usar el marcador a su favor. Y si bien al principio parecía que esto tendría su efecto positivo en el juego de los grifos, realmente no fue en un lapso prolongado, pues el Cagliari recargó baterías para tomar la iniciativa más tarde. Y fue así que al minuto 32, los locales conseguían empatar con el salto determinante de Gennaro Borelli. Después de la anotación, el equipo bicolor no sacaba el dedo del renglón y redobló la apuesta hacia el frente. Sin embargo, esta situación la aprovechó el Genoa con un contragolpe al minuto 40, donde Leo Østigård fue el ejecutor del segundo tanto para los visitantes. Pero las emociones no paraban, y a raíz de un trazo largo que Johan no pudo cortar, se desprendía una jugada que Sebastiano Esposito terminaba por en medio. El Genoa todavía buscó una última jugada, pero los equipos se iban al descanso con un empate muy emocionante. Para el segundo tiempo, los equipos trataban de administrarse mejor, tocando la pelota más tiempo en su propio lado del campo en busca de algunos canales que no estuvieran obstruidos por el tráfico de jugadores. El Genoa conseguía acomodarse mejor y empujaba al Cagliari a su propia portería. Al minuto 51, en un tiro de esquina, Johan cabeceaba y peinaba la pelota que quedó dramáticamente en el área, que por accidente fue conectada y por poco se cuela el gol. Más tarde el mexicano volvía a rematar, pero sin peligro para el portero. A diferencia del primer tiempo, donde el balón estuvo dividido entre los dos bandos, en esta parte los grifos lucían superiores, pudiendo controlar mayor tiempo la pelota. A pesar de la situación adversa del Cagliari, se las arreglaron para que al minuto 59 sacaran provecho con un centro preciso para que Gennaro Borelli hiciera el testarazo que le daba la vuelta al marcador. El encuentro se complicaba para el conjunto blanco, que veía cómo perdía la ventaja nuevamente y que a pesar de un mejor desempeño se encontraban en desventaja. El Genoa tenía arrinconado al Cagliari en los 3/4 de la cancha, pero se comenzaba a notar cierta desesperación al no poder avanzar más allá de ese límite. Entraban momentos cruciales al partido, pues los locales reforzaban la zona defensiva, usando a todos sus hombres para sabotear el juego del equipo genovés. Johan pasaba más tiempo en media cancha y se convertía más en hombre de enlace. Pero al minuto 77 un milagro se asomaba, pues un rebote quedaba en medio del área y Lorenzo Colombo la prendía para hacer un golazo de campana. Sin embargo, la celebración se amagaba porque había un fuera de lugar que anulaba la anotación. Pero al 82 Aaron Martin puso una pelota que botó en el corazón del área y que techó al portero de forma inverosímil. Johan tendría una molestia y se tiraba al césped, aunque parecía más una forma de comerse algunos minutos, ya que se levantaba como si nada. El Cagliari gastaba su última gota de energía en buscar la portería contraria, pero fue ahí donde el mexicano sobresaldría para evitar cualquier amenaza. Al final, el jugador inglés Brook saldría expulsado por un planchazo, dejando al Genoa con un hombre menos. De esta manera terminaba el encuentro. Con este resultado, el Genoa se queda en el lugar 18, pero con los mismos puntos que el Parma, quien tiene mejor diferencia de goles. Recién desempacado de la fecha FIFA, Raúl Jiménez salía al césped del Craven Cottage en un día lluvioso para enfrentar al Sunderland en la jornada 12 de la Premier League. Los Whites se fueron haciendo de la pelota, aprovechando el factor de la localía para intimidar y empujar hacia atrás a los recién ascendidos. Pronto en el juego, Tete mandaba un trazo largo al movimiento de Raúl a la espalda de la defensa, pero el linier levantaba la bandera por posición ilegal. El Sunderland era demasiado pasivo en su propuesta. Le regalaban muchos metros a sus rivales, invitándolos al ataque sin mayor rubor, provocando múltiples llegadas Whites desde los minutos iniciales.
así como balones al espacio para su delantero, que todavía necesitaban apuntalar. En una fase de presión, sus líneas estaban muy separadas, y así les iba a costar mucho contrarrestar las transiciones del Fulham. Llegaba otro tiro de esquina a su área. Este se ensuciaba entre rebotes y el balón le quedó a modo a Jiménez, pero había un desvío en la trayectoria del disparo. Salvo algún jalón sin balón que iba a recibir, Raúl participaba activamente de las reconversiones del equipo, y es que los londinenses tuvieron múltiples oportunidades para abrir el marcador, pero una tras otra era desperdiciada, entrando en una mala dinámica donde la frustración empezaba a surgir cuando quedaba mucho que remar. Sin merecerlo y con un partido muy gris que no reflejaba su posición en la tabla, el Sunderland fue caminando el partido, llevándose un baile de su rival. Quedaba una sensación agridulce en el ocaso de la primera mitad, y más porque los minutos antes del descanso se volvieron especialmente friccionados, con una racha de faltas constantes que cortaban cualquier intento de ritmo y que encendieron aún más los ánimos dentro de la cancha. Era importante para los Whites recuperar su dinámica tan pronto se volvía a mover el balón, pero al principio les costó. Quizá la charla técnica fue muy dura en el vestidor visitante y recuperaron algo de confianza cortando circuitos y ganando duelos. Poco a poco la buena circulación del Fulham se iba mostrando, pero ya no llegaban con el mismo peligro. El Sunderland había corregido y se había compactado. Los duelos por el balón eran más peleados, se marcaban muchas faltas y los de playera negra se desvivían por impedir que los sorprendieran en la retaguardia. Raúl se metió en una gresca personal con los centrales cuando su equipo lo buscaba con trazos largos y cargando además con la responsabilidad de intentar darle pausa a un equipo que por momentos atacaba con demasiada ansiedad. Obligado a aguantar el choque, descargar bajo presión o inventarse un giro que lo sacara del acoso rival. Ese desgaste constante entre choque y choque hacía que cuando por fin lograba pisar el área ya lo hiciera sin la frescura necesaria para definir. Pero la sensación era diferente. La voluntad del Sunderland volvía a ser doblegada, y las avenidas que usaba el Fulham para atacar se fueron descongestionando. Pero el gol seguía sin caer, a pesar de los múltiples balones que caían al área para Raúl, que le estaba costando trabajo perfilarse. Era cuestión de tiempo. El visitante estaba bien desplegado, pero no le pudieron seguir el ritmo a un equipo mucho más eléctrico, que en cuanto entraba en una armonía familiar era capaz de levantar a la gente de sus asientos. Con 5 minutos para el final, el balón lo recibe Samuel Chukwueze por izquierda. Encaraba y mandaba un centro cerrado a ciegas que requería de un delantero con el olfato de Raúl, que forcejeando con su marcador estiró la pata derecha para tomar en contrapié al guardameta. El Fulham no se podía conformar, no en la Premier League. El rival todavía estaba vivo y podía quitarle puntos. Cada apoyo buscaba asegurar metros y cada giro era una forma de enfriar a un Sunderland que, aún sin haber hecho méritos, seguía respirando en el marcador. Aun cuando las piernas ya pesaban y la lluvia complicaba los controles, insistían en elaborar porque sabían que un descuido, un bote mal medido o un balón dividido podía cambiar la historia del partido. Las revoluciones y la tensión estaban en su punto máximo, y Raúl cometía una falta durísima que se dejó seguir, pero que sería sancionada con amarilla momentos después. El Fulham nunca sufrió porque siguió buscando la portería contraria, más desorganizados, menos brillantes en la ejecución, pero efectivos para defender el resultado. 3 puntos para los Cottagers, que en la posición 15 arrancan con el pie derecho para un cierre de año intenso.